Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta convocatoria realizada por la Unión de Empleados del Banco de Costa Rica, UNEBanco. Damos inicio a esta conferencia de prensa donde el tema principal es dar a conocer la posición de UNEBanco ante la insistencia del gobierno en cuanto a la venta del Banco de Costa Rica. Mi nombre es Nancy Castro, estoy para servirles, yo pertenezco al área de comunicación de UNEBanco. Agradecemos a los compañeros de la Confederación de Trabajadores de la Unidad en Acción Sindical UAS, conformada por 20 sindicatos, entre ellos el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, SINAE Afines, quien hoy amablemente nos reciben aquí en esta su casa y por permitirnos llevar a cabo esta conferencia desde sus instalaciones. En la mesa principal nos acompaña hacia la izquierda el señor Jonathan Blanco, secretario general de UNEBanco, y a la derecha el señor Omar Rodríguez, secretario adjunto. Bueno, sean todos bienvenidos, como les dije, y recordándoles que se pueden conectar por medio de nuestras redes sociales, la página de Facebook UNEBanco. Iniciamos con las palabras del señor Jonathan Blanco. Muy buenos días a todos, les agradecemos muchísimo por acompañarnos. Les agradecemos a los compañeros de diversos sectores, confederaciones, de sectores sociales y sindicales por el apoyo, por estar hoy con nosotros, acompañándonos. Agradecemos también a todos los medios de comunicación que se encuentran hoy con nosotros y principalmente agradecemos también a cada uno de los costarricenses que también hoy están en esta transmisión. La Unión de Empleados del Banco de Costa Rica, en representación de los trabajadores y de sus familias, estamos preocupados por la ciudadanía y por la institucionalidad de nuestro país. Manifestamos a toda la opinión pública nuestra completa oposición al tercer intento de proyecto de ley que ha sido socializado durante estas semanas en la Asamblea Legislativa, específicamente sobre la venta del Banco de Costa Rica. Estamos en contra de cualquier intento de venta, ya sea de forma parcial o de forma total. Nuestra posición en contra se debe, costarricenses, a que consideramos que la venta de un activo tan importante como lo es el Banco de Costa Rica puede impactar de manera negativa, tanto social y económicamente, a nuestro país. Resulta muy alarmante, costarricenses, como en nuestras propias caras, frente a nuestros propios ojos, se están gestando artimañas políticas donde se pretende negociar precisamente puestos de carácter político al mejor estilo de los trueques de antaño, y esto es con monedas de cambio, intentando dar apoyos a candidaturas, precisamente decimos nosotros, por un plato de lentejas. Y esto es darle el apoyo a proyectos de ley que plantea el gobierno de la República en la investidura de Rodrigo Chávez, como lo son las jornadas extendidas 4x3 y la venta del Banco de Costa Rica. Entonces hoy nos preguntamos, ¿cuál es el verdadero objetivo, costarricenses, de la venta del Banco de Costa Rica? Según el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, el objetivo fundamental de la venta del Banco de Costa Rica es para disminuir un porcentaje de la deuda pública. Costarricenses, una vez más, no permitamos que nuestro país caiga nuevamente en errores políticos que nos ha costado tanto a través de estos años. Esta venta no va a solucionar en ninguna medida la deuda de Costa Rica, ni siquiera le va a hacer cosquillas a esa disminución de deuda, ya que el porcentaje estimado por el gobierno en cuanto a la disminución de esta deuda es apenas un 4%, porcentaje que definitivamente no nos libera de la situación más gravosa de la regla fiscal de nuestro país. Muy por el contrario, el gobierno pretendería con esto favorecer con la venta del Banco de Costa Rica
un desequilibrio bancario en nuestro sistema bancario nacional. Recordemos que el Banco de Costa Rica es uno de los bancos públicos con menor margen de intermediación financiera en todo el sistema, precisamente para poderle brindar a usted, ciudadano costarricense, una opción de servicios y productos bancarios de bajo costo que le permite a usted poder desarrollar su actividad comercial. Vender un banco público que es rentable, donde las utilidades son de provecho para todas las instituciones de beneficio social para los costarricenses, hará que estas utilidades queden en manos privadas, provocando a un corto plazo que estos intereses, o que los intereses de los créditos que hoy por hoy todos los ciudadanos tenemos en la banca pública, estos intereses sean más altos al trasladarse a un ente privado. Al vender el Banco de Costa Rica, perderíamos un sinfín de recursos importantes que nos benefician a todos hoy por hoy, como el pago de pensiones de invalidez, vejez y muerte, régimen, ciudadanos costarricenses que tenemos que salvaguardar. Aportes al régimen no contributivo para aquellas personas que están en situación económicamente vulnerable, plataformas de depósitos judiciales, becas universitarias para todos los jóvenes que quieren optar por un estudio profesional, educación financiera, donaciones a emergencias nacionales que hoy por hoy sabemos que nuestro país es afectado por circunstancias de este tipo, entre muchas otras. La respuesta a esta gran pregunta que nos hicimos hace algún momento es: parece que entonces el objetivo que el gobierno está definiendo para que dicho proyecto de ley llegue a la Asamblea Legislativa es otorgarle al señor ministro de Hacienda poderes casi supremos, a los cuales le da la potestad para negociar, facilitar, gestionar, consumar y finiquitar la deuda. Imagínese, costarricense, lo que es darle todo eso a una sola persona. Esto está indicado de manera literal en el documento de proyecto de ley. Significa que entonces el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, podrá hacer y deshacer a su antojo, sin que se definan aquellos elementos de legalidad que permitan hacer un proceso de contratación pública que sea transparente y sin vicios. Transparencia, costarricenses, que parece no estar en ninguna de las gestiones que aborda este gobierno y que todos los costarricenses hoy pedimos a gritos para evitar que se siga atizando el fuego de la corrupción. El objetivo está más enfocado en buscar la manera de cómo beneficiar a muy pocos, contratando a decisión de solo uno a un banco de inversión para que valore un activo que hoy por hoy, como es el Banco de Costa Rica, no se sabe a ciencia cierta cuál es su valor monetario, ya que no existe hasta este momento un estudio serio, financiero, de una empresa reconocida para que determine el valor real del Banco de Costa Rica. En otras palabras, costarricenses, hasta hoy todos los montos indicados por el gobierno han sido una mera especulación financiera. La pregunta que nos debemos hacer, estimados costarricenses, es la siguiente: ¿a quién se le quiere dar ese estudio de valoración del Banco de Costa Rica? ¿Cuál banco privado ya hoy quiere comprar el Banco de Costa Rica? Y finalmente, ¿a quién se quiere beneficiar con esta supuesta compra del BCR? Hay otro cuestionamiento que nos hacemos y es el siguiente: ¿a qué se debe tanta insistencia, tanta terquedad, tanta obsesión de este gobierno por vender el Banco de Costa Rica? ¿A quién o a quiénes se quieren favorecer? El Banco de Costa Rica es un banco robusto, un banco estable, donde se han invertido en títulos de gobierno más de 500.000 millones de colones,
lo cual este monto equivale a comprar o a hacer hasta 9 estadios nacionales. El Banco de Costa Rica aporta en impuestos sobre la renta a Hacienda un 30% de sus utilidades, generando así un patrimonio de más de 630.000 millones de colones. Actualmente contamos con más de 1.600.000 costarricenses como usted y como yo, que tenemos nuestras operaciones bancarias en la banca pública, como es el Banco de Costa Rica, y que gozamos hoy de los servicios que brinda el Banco de Costa Rica a lo largo de todo nuestro país, donde contamos con más de 139 oficinas en todos los rincones de Costa Rica. Significa entonces, costarricenses, ¿qué pasará con aquellas poblaciones rurales, con las regiones que están fuera del GAM, con aquellas pymes que también desarrollan su actividad productiva fuera del GAM, con los adultos mayores que no tienen acceso a una plataforma digital y que se dirigen día con día a hacer sus transacciones financieras a estas oficinas en diferentes zonas? ¿Qué pasará con ellos cuando por un tema de no ser rentable para la banca privada, estas oficinas en los sectores regionales sean cerradas? Tomemos en cuenta esto, ciudadanos costarricenses. Por cada oficina de un banco privado en el área metropolitana, dentro del gran área metropolitana, hay 3 oficinas del Banco de Costa Rica. Pero la relación aún aumenta fuera del gran área metropolitana, en las regiones, en las zonas rurales. Por cada oficina de un banco privado tenemos 5 oficinas del Banco de Costa Rica, la cual le permite al ciudadano costarricense tener acceso a la banca pública, a la bancarización. Hoy los empleados del Banco de Costa Rica nos hacemos una pregunta muy puntual: ¿a quién se le deben favores políticos? Tanta insistencia de venta del Banco de Costa Rica, uno de los principales bancos de nuestro sistema bancario nacional. Pareciera entonces que sí existe un clientelismo político, donde se busca favorecer a alguien, máxime en una situación como se está dando actualmente con el precio del dólar tan bajo. Todo apunta a que el comprador, que hoy por hoy se conoce en algunas esferas, el comprador estaría comprando el Banco de Costa Rica a un costo muy bajo, establecido precisamente por la condición del tipo de cambio. ¿Y qué pasará con los aportes sociales que hoy la banca pública y el Banco de Costa Rica le está dando a todas las instituciones que benefician a los ciudadanos? Ninguno de los proyectos anteriores, que son 2, ni este documento de proyecto de ley, que es el tercer intento, han determinado de manera clara cómo se van a cubrir esos aportes de cargas para fiscales que da hoy por hoy el Banco de Costa Rica a diferentes instituciones de bien social y de emergencia. El BCR hoy por hoy está aportando en promedio en los últimos 6 años 25.000 millones de colones a cada institución, a las instituciones que se le otorga el aporte para fiscal, que es de ayuda para muchos costarricenses en situación vulnerable económica y socialmente. En cuanto al desarrollo de vivienda social, el Banco de Costa Rica ha generado soluciones a más de 3.600 familias costarricenses, lo que significa y representa más de 108.000 millones de colones. Estos aportes le ayudan a los ciudadanos que día a día están dispuestos, sí, a comerse la bronca a partir de gestionar un sustento de trabajo digno, buscando opciones de estudio superior, siendo resilientes ante catástrofes climáticas, desarrollando actividades económicas y cooperativistas. ¿Qué pasará entonces con estas instituciones y sectores que necesitan hoy por hoy de esos aportes del Banco de Costa Rica? ¿O será, ciudadanos costarricenses, que cuando esos aportes ya no los dé el Banco de Costa Rica, será que todos los costarricenses deberemos de aportarlos a partir de nuevos impuestos? Queremos dejarles esta pregunta.
Bueno, seguidamente unas palabras del secretario adjunto, el señor Omar Rodríguez. Saludos. Queremos decirle que Unebanco, en compañía y en acuerpamiento de un grupo de expertos académicos, llevamos a cabo un análisis serio y responsable de este tercer documento que está presentando el Ejecutivo. Básicamente, logramos identificar algunos aspectos que quisiéramos mencionar. Uno de ellos es, se logra identificar vicios de inconstitucionalidad, se logra ver en el documento la concentración de poder en la toma de decisiones y además hay una omisión del proceso legal de contratación pública y por último, un detalle no menor, hay ley de mordaza en el articulado de confidencialidad. Así las cosas, nosotros como organización queremos decirle a la ciudadanía que en los vicios de inconstitucionalidad, tanto en las dos propuestas anteriores que presentó el Ejecutivo como en este tercer documento, vemos un reiterado problema a nivel constitucional, porque resulta que lo que el gobierno está pretendiendo es atentar contra la autonomía de las instituciones públicas y en este caso particular contra la autonomía del Banco de Costa Rica, ignorando que nuestra Constitución política en el artículo 189 establece que las instituciones públicas como el Banco de Costa Rica tienen su autonomía. El Ejecutivo deja ver con estas acciones un irrespeto a nuestra Constitución política, un acto que nosotros consideramos que atenta contra nuestra democracia y además atenta contra el Estado social de derecho al no cumplir con lo que establece la Constitución política de nuestro país. La concentración de poder en la toma de decisiones. Otro gran peligro que logramos identificar, una falta total de transparencia al pretender gestar la venta del Banco de Costa Rica. La imprecisión que contiene el documento atenta y podemos notar que existe la posibilidad abierta de aplicar criterios discrecionales con parámetros poco objetivos y que se alejan de la legalidad. ¿Por qué decimos esto? Bueno, insistimos que el documento es sumamente omiso y que genera ciertas dudas. Además, nosotros nos preguntamos, ¿es posible que una ley de la República le pueda brindar competencias administrativas al Consejo de Gobierno de tal forma que ellos puedan dictar actos de adjudicación? Ya que esto es contrario a la posición que ha sostenido la Procuraduría General de la República. El tercer aspecto que mencionamos y enumeramos es la omisión del proceso legal de contratación pública. El Ejecutivo pretende realizar la venta del Banco de Costa Rica de manera privada. ¿Qué pretenden ocultar? Se está violentando la ley de contratación pública, no se cumpliría con los procesos establecidos y los controles por medio del SICOP. A través del SICOP se genera un cartel, participan varios oferentes, se puede ver los participantes de manera pública y esto forma parte de la transparencia que nuestra ciudadanía esperaría que el Ejecutivo respete. El gobierno se quiere brincar de manera injustificada todos estos principios de legalidad. Incluso ignora el artículo 3 de la Ley 84/22 contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública. El documento como tal no define los parámetros objetivos, imparciales y técnicos. Por consiguiente, se pretende otorgar una discrecionalidad al Ministerio de Hacienda, lo cual se puede prestar para un favoritismo o una arbitrariedad. Y por último, la ley mordaza en el artículo de confidencialidad. ¿Cómo es posible que el Ejecutivo pretenda someter a todos los funcionarios públicos del BCR a una ley mordaza donde se les impide referirse al tema de la venta?
Independientemente si un funcionario participa o no en el proceso de la venta, consideramos que eso va en violación del principio de la libertad de expresión y atenta definitivamente contra toda la transparencia que en nuestro país nosotros esperaríamos que se cumpla. La pregunta es, ¿qué quieren ocultar a los costarricenses con tanto secretismo? ¿A quién quieren favorecer? Insistimos, el Banco de Costa Rica le pertenece a todos los costarricenses y por consiguiente, tanto nosotros como muchos profesionales esperamos que exista, se cumpla con la legalidad y que haya un tema de transparencia en este documento. Gracias. Finalmente, nosotros, los empleados del Banco de Costa Rica, estamos totalmente en contra de la venta del BCR y por tal motivo seguiremos dando nuestro más arduo empeño y servicio a todos los costarricenses en otorgar productos y servicios financieros al alcance de todos, con profesionalismo, con acompañamiento, como nos ha caracterizado durante 146 años de existencia y trayectoria. Hacemos un llamado vehemente y claro a los diputados de la Asamblea Legislativa a que no caigan en presiones del gobierno, a que no repitamos la historia de vender instituciones de nuestro país, como lo ha sido Sempasa, como lo ha sido Fertica, como ha sido CAFTA, como fue el cierre del Banco Anglo y una experiencia más reciente, el Banco Crédito Agrícola de Cartago, dejando a cualquier postor los activos que nos han generado bienestar a nuestro país durante tantos años y bienestar a los sectores más vulnerables. Por eso es que hoy llamamos a los diputados a que defendamos juntos la institucionalidad de nuestro país, la cual fue forjada claramente por próceres de la patria que querían precisamente eso, construir una patria para todos. Señor Presidente de la República, don Rodrigo Chávez, basta ya de tanto atropello a la institucionalidad de Costa Rica y al Estado Social de Derecho. Los costarricenses, hoy por hoy, ya estamos cansados de que se juegue con la inteligencia ciudadana y que se desmantele sistemáticamente la Costa Rica que queremos. A la ciudadanía costarricense queremos decirles, les recordamos que el Banco de Costa Rica le pertenece a todos los costarricenses. Por eso es que es tiempo de que juntos defendamos lo nuestro. Finalmente, vender el Banco de Costa Rica no es la solución. Muchas gracias a todos por su participación en esta conferencia de prensa. Muchas gracias a don Jonathan y al señor Omar Rodríguez. Vamos a dar un espacio para que puedan hacer preguntas a los medios durante 5 minutos aproximadamente. Los compañeros de Canal 8. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Don Jonathan y don Omar. Dos puntos que quiero tal vez profundizar en esto. Don Jonathan, usted dice, por ejemplo, que el Banco de Costa Rica es de todos los costarricenses, en un sentido muy constructivo, autocrítico. Habrá gente que dice, bueno, ¿qué costarricense puede ir hoy al Banco de Costa Rica y solicitar crédito con facilidades, que debería de ser el espíritu de la banca pública, eventualmente, y permitirle a la gente desarrollo? Hoy el Banco de Costa Rica es prácticamente en el conglomerado financiero un banco que compite por tasas de mercado y eventualmente está en una carrera abierta por rentabilidades y demás. Rentabilidades que, dicho sea de paso, algunos economistas han mencionado están alrededor del 3%, entonces anuales, de acuerdo a la última estimación y estudio que se hizo al respecto. Entonces, cuando por ejemplo ustedes dicen que el banco es de todos los costarricenses,
La gran duda es de cuáles costarricenses, porque no todo costarricense puede ir hoy al banco y tener acceso a crédito. No todo ciudadano, independientemente de su actividad, tiene esa posibilidad, esa alternativa. Y en esa misma orientación usted menciona dos casos puntuales recientes, el Banco Anglo en los años 90 y el Banco Crédito Agrícola de este siglo, como ejemplos de lo que pasó, de lo que no se hizo bien. Pero no sé si eventualmente se está olvidando que esos bancos fueron gestionados mal en algún momento y lo único que quedaba de camino era cerrarlos. Hemos tenido de alguna manera noticias de situaciones anómalas en la administración del Banco de Costa Rica, desde junta directiva hasta gerencias y demás. Entonces uno dice, bueno, no queremos hoy vender lo que es rentable, o no se quiere vender hoy que es rentable, pero cuando eventualmente entren problemas financieros alguien va a tener que salir al auxilio, y ahí sí, como usted lo dice claramente, va a ser con impuestos o va a ser con algún tipo de deuda que se va a tener que absorber las pérdidas, y ahí sí va a ser pérdidas socializadas para todos. Entonces un poco en esa línea va mi comentario y mi consulta. Y don Omar, le quiero preguntar sobre la parte del documento que ustedes dicen que el proyecto omite procesos de contratación pública de SICOP. En una primera versión, bueno, en una segunda versión que fue la que analizaron los diputados en la Comisión de Asuntos Económicos antes de que se archivara el proyecto original, también se hizo esa observación. Entonces, ¿realmente tiene diferencias aquel texto que se presentó originalmente con este que se está socializando dentro de la corriente legislativa? Ese par de consultas. Muchas gracias, buenos días. Muchísimas gracias por sus comentarios y preguntas. Quiero reiterarle que el BCR sí es de los costarricenses. El BCR fue un banco creado precisamente para colaborar a la banca pública, aspecto que antes de que fue creado los bancos públicos, y específicamente el Banco de Costa Rica, la banca que estaba aquí era una banca usurera, y el costarricense únicamente podía acceder a servicios financieros pagando tasas, pagando precios de alto costo. La banca pública viene entonces a tratar de ser un elemento regulador de los precios de mercado, que bien como usted lo menciona, estamos en una competencia abierta, tanto bancos públicos como banco privado. Y precisamente eso es porque a la banca pública de este país, por decisiones políticas anteriores, han tratado de incorporarla en un esquema comercial al mismo estilo de la banca privada, legalmente y precisamente por temas meramente políticos. No se le ha permitido a la banca pública tener una función de banca pública. Eso es algo que de alguna manera ni usted ni nosotros vamos a solucionar. Tiene que solucionarse a partir de políticas públicas, a partir de leyes establecidas que le permita ahora sí a la banca pública ejercer una función de banca pública. Hoy por hoy, y quiero mencionarle esto, hoy por hoy, aún así, la banca pública de Costa Rica, inmersa en ese mercado competitivo, está tratando de hacer su función pública. ¿De qué manera? Disminuyendo los precios de tasa de interés, aspecto que me gustaría mencionarle un dato sobre esto y que ojalá pueda compartirlo también con la opinión pública. Las tasas promedio de interés de los bancos públicos de Costa Rica son de alrededor del 9.79%, tasa de interés promedio. Pero si comparamos con el resto de los sectores dentro del mismo sector financiero, y hablamos de los bancos privados, de las cooperativas, de las financieras, estamos hablando de que el siguiente en la lista de las tasas de interés promedio son los bancos privados, que están llegando al 14.93%. Eso habla de una diferencia de más de 5 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Que si la banca pública no fuera de los costarricenses, hoy precisamente habrían precios más altos, y la banca pública está tratando de darle ese servicio al costarricense. Pero no solamente eso, decimos que es de los costarricenses porque hoy por hoy personas de Cahuita, personas de Pital, ciudadanos que están localizados en el Roble de Punta Arenas, en diversas regiones fuera del gran área metropolitana, pueden tener esos accesos a productos financieros del Banco de Costa Rica. Hoy por hoy la banca pública tiene que cumplir una serie de regulaciones que establece los entes reguladores, y que no pueden abstraerse de eso.
por el mecanismo de regulación en el que está la banca pública. Diferente es si a los bancos públicos de este país se le diera la oportunidad de ejercer una función cívica, una función que fue dada desde los años 40, 49 específicamente, 48, 49, donde efectivamente la banca pública fue creada para poderle dar al costarricense esas opciones de servicio financiero. Le paso a mi compañero para la segunda consulta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece importante aclarar que en el primer documento, que ese sí se presentó como proyecto de ley, ahí el gobierno lo que pretendía era nombrar una comisión de un grupito de personas del gobierno, los cuales ellos tomaban la decisión de la venta del Banco de Costa Rica. En este documento, que todavía no es un proyecto de ley porque no ha sido presentado, porque está circulando ahí, socializándose en la Asamblea Legislativa, el documento como tal no aclara, y no dice, y no contempla el debido proceso que se debe respetar en nuestro país, que debe pasar por SICOP. A través del SICOP se ven los oferentes, hay transparencia, es de dominio público y de conocimiento de todo mundo. Y lo que algunos académicos han logrado identificar es que lo que se pretende es de manera discrecional brindarle total potestad al Ministerio de Hacienda para que ejecute, adjudique y haga todo el proceso. Entonces ahí consideramos que debería existir una transparencia, porque se puede prestar para interpretar un favoritismo en cierto sentido. No sé si con eso respondo a tu pregunta y gracias. Bueno, continuamos con Josué Alvarado del Observador. Buenos días, yo tengo dos preguntas. La primera es de cara al 1 de mayo y la negociación en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la información que ustedes tienen sobre cómo se estaría usando la venta del Banco de Costa Rica para negociar puestos, si saben, y cuál es el llamado que hacen a la Asamblea Legislativa en este marco? Y la segunda pregunta es sobre los cuestionamientos que se hacen al BCR y que el mismo presidente ha utilizado en las conferencias de prensa para justificar por qué el BCR se debe de vender, ¿verdad? Empezó hace algunos años con el cementazo, ahora está con BCR SAFI, que digamos a cierto punto ha golpeado la confianza en cómo se administra el BCR. Recientemente se cerraron algunas sucursales del Banco de Costa Rica, lo que también afecta, digamos, de alguna forma cómo la ciudadanía ve al Banco de Costa Rica. Entonces, ¿cómo creen ustedes que todas estas situaciones están afectando la credibilidad, tanto así que se convierte como en la oportunidad para justificar la venta del banco? Eso sería. Muchas gracias. Bueno, con la primera consulta que nos hace, efectivamente, y es algo que no únicamente se ha visto en una sola esfera, por ejemplo, a lo interno de la Asamblea Legislativa. La intencionalidad del gobierno de la República es poder que a partir del 1 de mayo, que es cuando inician las sesiones extraordinarias, poder presentar un grupo de proyectos de ley dentro de los cuales está la venta del Banco de Costa Rica. Dentro de lo que nosotros hemos podido realizar al tener reuniones de diferente índole con diversas fracciones legislativas, nos hemos dado cuenta de que efectivamente ese es un tema que ha sido incorporado dentro de los pasillos de la Asamblea Legislativa. Pero lo más preocupante no es esto. Lo más preocupante, señoras y señores, es ver cómo se utiliza un mecanismo de política, un mecanismo político para poder incidir de manera prácticamente abierta, como lo pudimos ver en diversas noticias que salieron a la opinión pública, de manera abierta, cómo este gobierno tuvo la intencionalidad de reunirse con diferentes representantes de bancadas legislativas para poder utilizar como moneda de cambio el apoyo a esos grupos contra el apoyo a un proyecto de venta como lo es la del BCR. Hoy podemos mencionar y decir, no sabemos de aquí al 1 de mayo qué va a suceder, pero precisamente por eso es que hoy la Unión de Empleados del Banco de Costa Rica, en representación de todos sus trabajadores, estamos levantando directamente esta lucha en defensa
de nuestra institución y de la institucionalidad de nuestro país, para evitar que efectivamente se sigan dando frente a nuestros ojos estas circunstancias que están pasando y que suceden y que posiblemente costarricenses va a seguir sucediendo. Pero nosotros queremos dejarlo abiertamente, transparentemente, diciendo que sí ha habido un mecanismo de negociación política utilizando la venta del BCR con el gobierno y algunos diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Alguna otra pregunta de parte de los medios o Sí. de los que nos visitan? Sí, tal vez nada más para poder hacer mención con la consulta y comentario, la segunda que usted hace. El Banco de Costa Rica, como cualquier otra institución, de alguna manera en el accionar de su gestión presenta una serie de situaciones como muchas otras se han presentado. Nosotros hoy venimos a decir ante esa situación es la banca pública. Las instituciones necesitan un mejoramiento en la gestión, en la operatividad y en aquellas leyes que les regulan, precisamente para poder tratar de evitar acciones que puedan atentar contra la imagen o el riesgo reputacional de las mismas. Posiblemente, de alguna manera, se ha visto únicamente lo negativo, pero no se ha visto lo que ha significado precisamente una institución como el Banco de Costa Rica en aportes para fiscales, en inversión de bonos de estabilización monetaria, en el aporte de impuestos sobre la renta al Ministerio de Hacienda y en el apoyo social. Quiero hacer esta mención rápidamente. Los ciudadanos debemos de recordar que la banca pública fue la que sostuvo a una gran mayoría de costarricenses durante el periodo de pandemia que se vieron afectados por impagos y mora porque perdieron su trabajo. Y la banca pública vino en ese instante a acoger a esos deudores para hacer readecuaciones de deuda. Entonces, aquí es donde debemos de sopesar, costarricenses, ¿verdad? ¿Cuál es más bien el futuro de la banca pública para nuestro país? Necesitamos desarrollo, necesitamos reactivación económica, necesitamos apoyar a los sectores agro, necesitamos apoyar a sectores vulnerables, desarrollar las pymes y de alguna manera pensando más bien en cómo podemos ayudar y no en cómo podemos cerrar instituciones. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces queremos agradecerles a todos su presencia. Estamos a sus órdenes por cualquier información que requieran. Y con esta terminamos esta conferencia de prensa, no sin antes de verdad decirles muchas gracias por acompañarnos y de parte de los empleados de Unebanco también reiterarles, ¿verdad?, que todos juntos somos más fuertes. Así que muchísimas gracias de verdad por acompañarnos.